¿Alguna vez te ha tocado ver alguna publicación o escuchar una conversación y sientes que probablemente estén hablando de ti? Bueno, este podcast es para ti. Te saluda aquí en Detrás de la Trinchera el licenciado Horacio Durán Ordóñez a tus órdenes. Estamos en Arizona, Estados Unidos. Y nuestros podcasts tienen que ver con algo muy importante, la transformación individual desde un punto de vista de meditación personal. Sigue con nosotros. Las cosas que pasan a tu alrededor nada más simple y sencillamente pasan. Nadie lo hace con interés de lastimarte, pero tú lo internalizas de esa forma. Esta vez vamos a platicar sobre la percepción, cómo identificarla y cambiarla, y utilizarla para tener un mejor momento, un mejor día. Hoy en día, con esto de todas las redes sociales, aproximadamente por 1 hora y media al día nos lo pasamos revisando diferentes cosas que nos gusta ver. TikTok, Instagram, ah, Facebook, otros grupos en los que estamos por ahí inmiscuidos en WhatsApp. Y vemos publicaciones de muchos compañeros, algunos amigos conocidos, otros no muy conocidos, algunos familiares, etc. Y nos toca ver o escuchar algún comentario que se ha publicado y lo internalizamos como si fuera algo que se dirigiera a nosotros. En primer lugar, tenemos que descubrir que esto se debe a algo que tenemos, una capacidad que tenemos que se llama percepción, la capacidad de internalizar y de ver lo que hay exteriormente a nosotros y luego ponerlo en perspectiva de lo que creemos que somos nosotros de acuerdo a la gente que nos rodea. Entonces, es muy importante que todos nosotros lleguemos a la realización que la percepción que tenemos nosotros de nuestra individualidad no es la que tiene la persona que te conoce, ni tu miembro de tu familia. Si eres esposo, la percepción que tiene tu esposa de ti no es la que tú debieras internalizar, la que tú tienes dentro de ti es la que es. Ahora, si tú nunca lo expresas, si tú nunca lo comunicas, si tú nunca lo pones en palabras para que te puedan entender las personas a tu alrededor, va a ser muy difícil que haya una congruencia entre lo que alguien te dice y lo que tú piensas de ti. O quizás también es muy importante pensar en lo siguiente. No todo lo que se publica a tu alrededor, no todo lo que se dice a tu alrededor, tiene que ver contigo. Y esto es otra cosa de la percepción. Primero, realizamos que nuestra percepción de lo que somos o es de cómo sentimos, ¿verdad? De cómo utilizamos las emociones para crecer, para madurar emocionalmente. Y si maduramos emocionalmente, pues ya nada nos va a afectar. O sea, obviamente que vamos a tener algún momento de reflexión cada vez que hay un sentimiento que aflora, para poner en la perspectiva que se debe poner, en la perspectiva de que ese sentimiento, ¿por qué surge? ¿A qué se debe? Si es un sentimiento de celos, si es un sentimiento de frustración, si es un sentimiento de ira, ¿por qué sucede? Entonces ya estás tú percibiendo lo que eres por dentro, o sea, estás empezando a identificar tus emociones. De eso se tratan los podcasts anteriores cuando empezamos esta plática. Y se trata de identificar esos sentimientos, esas emociones, para ir realmente percibiéndote tal como eres en tu interior. Una vez que tienes esa identificación o esa identidad, te vas a dar cuenta que la mayor parte de la gente que te conoce a tu alrededor realmente no conoce ese interior tuyo. Que tú ya en tu edad adulta has logrado abrazar y aceptar todo aquello que nos pasó en nuestra niñez, todo aquello que el niño que llevamos dentro sufrió o percibió en su momento y lo ha cambiado hacia un punto más de más responsabilidad individual. Esta responsabilidad tiene que ver con lo que pensamos, porque lo que pensamos puede haber sido influido
por algún movimiento de percepción que tuvimos. Si fue algo que nos lastimó muchísimo y causó una detención, o sea, se detuvo nuestro desarrollo por este sufrimiento que tuvimos, ya sea un sufrimiento psicológico o sufrimiento físico, y entonces no logramos pasar esa pared de que nuestra percepción logre ser más internalizada y menos influenciada por las cosas exteriores. Hay muchas cosas exteriores que nos pueden cambiar de percepción. Los sonidos es una de ellas. Los sonidos pueden ser sonidos musicales, pueden ser sonidos de guerra, por ejemplo. Los veteranos de guerra sufren mucho porque pueden estar durmiendo y escuchar un ruido que parece en sus sueños a lo que estaban experimentando en la guerra, y pues sufren de un estrés a pesar de que no están en la guerra, que están ya fuera de la guerra. Pues nosotros, los humanos que no vamos a la guerra, los que hemos sufrido alguna trauma de la niñez, ya sea la pobreza, dicen, ah, la pobreza no es un trauma. Sí lo es, sí lo es. Para muchos de nosotros fue ese trauma de no poder obtener ciertas cosas que nos hubiera gustado tener de niños, o las experiencias, o también realizar trabajos que muchos de nuestros compañeritos de esa edad no realizaban porque sus padres les proveían de todo, ¿no? Entonces tenemos que cambiar esa percepción y no podemos traerla a la edad adulta. Existió hace algunos años un compositor allá en Basuchi, Chihuahua, de la región de yo vengo, que escribió una canción que se llama Sin Fortuna. Así es muy popular en la voz de Gerardo Reyes, esa canción. Incluso en mi canal de YouTube por ahí tengo mi interpretación, pero no la puedo internalizar, no la puedo sentir. Y fíjate que es muy difícil internalizar lo que tú no has experimentado, ¿verdad? Pero cuando él cuenta la historia o contó la historia de por qué razón escribió esa canción, y tú la pones, pues empatizas pues con esa persona y la pones en perspectiva, entonces sí la puedes tú internalizar. Yo, en mi familia, por parte de mi madre, la señora Magdalena Ordóñez Hernández, originaria de Rancho Santiago, su primo hermano Rafael Hernández fue sacerdote. Y digo fue porque duró unos veintitantos años de sacerdote y después se colocó los hábitos para casarse y ser una persona, pues, un individuo civil normal de la sociedad chihuahuense. Y este señor, Rafael Hernández, rechazó grabar, porque era un cantante muy famoso acá en Tijuana, y rechazó él grabar esa canción para Ángel González, porque él no podía internalizar eso, pues de la familia que él salió o de las experiencias que él tuvo en su vida, no podía él interpretar esa canción. Si la encuentran por ahí, Sin Fortuna, de Ángel González, por favor, escúchenla para que se den cuenta de lo que estoy hablando en este podcast. No lo puedo poner aquí ahorita porque no tengo los derechos de transmisión, pero esta conversación que tuve por allá fue en 1978 del siglo pasado con Rafael Hernández sobre estas conversaciones que él tuvo. Me trae a la memoria, ¿verdad? La forma en que evolucionamos como seres humanos, o sea, a través de los años. A mí, en esa edad, siendo un poco rebelde en mi manera de ver las cosas, sí me pareció que el padre Rafael había dicho algo que a lo mejor lastimó, ¿verdad?, la autoestima de Ángel González. Y en algunos de los comentarios que hizo él después en su vida, Ángel González, estamos hablando de él, parece que sí, así fue. Pero el sacerdote fue muy sincero y honesto. O sea, eso de antemano, que eso es lo que te ayuda a ti a ver, bueno, desde el punto de vista de la honestidad, cómo estoy percibiendo yo lo que dicen de mí, ¿verdad? Ahora, ya trayéndolo a lo mío, a lo propio, tengo que internalizar yo esto y decir, en primer lugar, cómo me percibo yo. O sea, si alguien me dice, oye, cantas muy feo, y yo puedo decir, ¿realmente canto feo? ¿O hay alguna canción que no me sale bien y nomás escuchó esa canción y me dice que canto? Porque sí, en realidad hay canciones que me salen horribles, ¿verdad? Entonces es cierto. Pero entonces, parte de eso tengo que internalizar. Y bueno, sí tiene razón. Me hace falta educar la voz, me hace falta practicar más, me hace falta. O simple y sencillamente
pues esa canción no la puedo cantar y simplemente no la canto. O sea, desde mi punto de vista personal tengo que escoger. Es mi decisión personal. O sea, yo soy el que tengo que tener todo el control de mis emociones. Nadie las puede controlar de fuera. No le puedo echar la culpa a nadie cómo me siento. Nadie me puede hacer feliz, ni nadie me puede hacer triste, ni nadie me puede hacer enojar. ¿Sí? Y eso es lo que tratamos de entender a través de estos podcasts, que hay diferentes emociones, pero al mismo tiempo tenemos que llegar a la conclusión de que es nuestra responsabilidad cómo demostrar esas emociones o controlarlas al punto de que sí se pueden experimentar para lograr una madurez emocional, pero no se debe actuar en eso de la emoción. Yo aprendí mucho del padre Rafael durante nuestras conversaciones en las caminatas que hacíamos de ahí de la radio en la XWR hacia la Prepa Justo Sierra, donde él daba clases de filosofía. Y recordándolo, pues, porque por ser familia primero, ¿verdad? Por ser familiar, obvio, pero recordándolo como persona, como ser humano, después que lo visité allá en Radiorama en Chihuahua, me, me doy cuenta de que nosotros le ponemos muy poca atención a la vida de un sacerdote. Le ponemos muy poca atención a toda la información que ellos reciben, no únicamente a través de la confesión, pero de las pláticas que la gente va y les da y todas las cosas que ellos tienen que pues separar en su mente para poder, ya sea nada más conversar con la gente que está sufriendo o darles un consejo para dirigir su vida en una forma, en una mejor forma, ¿verdad? Pero nosotros los que crecimos en pues vamos a decir en la Sierra de Chihuahua, que crecimos en lugares que eran predominantemente católicos, donde se iba a misa seguido con mis abuelos paternos, o mi abuelita paterna, Rebeca Castillo de por allá de San José de Baxíniva. Estas personas nos enseñaron algo que nosotros de jóvenes o de adolescentes no podíamos entender. Que llegas a un punto en tu edad adulta en la que tienes que ser responsable de lo que piensas. Y ahí es donde está el meollo de las cosas. ¿Cómo puedes ser responsable de lo que piensas si te condicionaron de niño, te indoctrinaron de niño a esperar que alguien más te alimente las ideas? Es que en realidad el cerebro es algo extraordinario. Después hablaremos de los hemisferios como el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro, pero por lo pronto nos interesa saber que es un músculo extraordinario que acumula información y que debido a esa información que acumula, actúa de tal manera que produce ciertos químicos en nuestro cuerpo, ya que sean beneficiosos o que trabajan en contra de la salud. Y mire usted nada más que las defensas que se han, por ejemplo, lo que se ha descubierto últimamente sobre las defensas del cuerpo, que ciertas actitudes anímicas, ciertas percepciones de lo que pasa a tu alrededor o cómo te percibes tú mismo, puede afectarte en tu manera de pensar y esta te puede afectar también en la forma en que tu cuerpo reacciona hacia ciertas cosas y probablemente baje las defensas de tu cuerpo y entren las enfermedades que existen por lo regular en toda la atmósfera del planeta. Muchos de nosotros decimos, bueno, hay personas muy resistentes al COVID, por ejemplo, o muy resistentes a los resfriados o resistentes a ciertas enfermedades. Hay personas que tienen cierta resistencia pues simplemente a lo que nosotros nos dañaría en el medio ambiente, ¿verdad? Pero no son superhumanos, sino que son personas que han aprendido hasta cierta forma a usar su pensamiento, su manera de pensar, su manera de percibirse a sí mismos y lograr esa estabilidad que los ayuda a disfrutar del momento sin necesidad de pasarse todo el día o utilizar su energía mental en tratar de descifrar qué se dijo, quién lo dijo, por qué lo dijeron, quién lo escribió, por qué razón lo publicaron. Todas esas cosas que están pasando ahorita es un estrés agregado a la vida cotidiana. Aparte de que todos los días tenemos que ganarnos la vida de alguna forma, tenemos que ir a trabajar, tenemos que tener un empleo, tenemos alguna forma de quizás tener una remuneración. Esto pudiera aumentar y el estrés y por lo pronto, pues a lo mejor pudiera ser que
bajar a tus defensas y te entre algún resfriado, o sea, vas a sentirte mal. Entonces, por esa razón, cuando tratamos de hablar de la percepción, hablamos de que tenemos que primero descifrarla y saber, esto es lo que estoy percibiendo, esto es lo que estoy entendiendo de todo lo que se dice a mi alrededor, de lo que se publica, de lo que se escribe, y no lo quiero percibir así. Yo tengo la autoridad de cambiarlo. ¿Sí? Tú tienes la autoridad de cambiar todo lo que entra dentro de tu mente por tus oídos, los ojos, por el tacto, porque sí puedes cambiarlo desde adentro. Mucha gente me decía cuando yo era joven, hace mucho frío en la sierra, ¿no? Y me decía, pues es que no pienses que es frío. Pero ¿cómo no? Pues si está frío, está nevado, o sea, hace un frío tremendo. Pero sí hay algo que decir sobre el respecto de decir, bueno, sí está frío, pero si a pesar de que está frío, yo pienso más en el daño que me hace el frío o en lo frío que siento, esto aumenta casi al 200%. Pero si lo ignoro un poco, por eso hablé en otro podcast del desapego. El desapego tiene que ver también con eso. El desapego tiene que ver con separar tu mente de ciertas situaciones. Y si la situación está en que tú estás sufriendo frío, desapégate un poquito. O sea, sepárate tú de la situación. Continúa haciendo ejercicio, continúa caminando, continúa haciendo alguna cosa que estás haciendo en ese momento. Y aunque el frío no desaparece porque es el mismo, va a estar igual, a los mismos grados, bajo cero o lo que sea, vas a ver que tu percepción interna te ayuda a realizar aquella labor o a caminar aquella distancia sin pensar, o sea, pensando menos en lo que está pasando en tu exterior. Bueno, lo mismo pasa con la gente. Lo mismo pasa cuando la gente habla de ti, cuando la gente publica algo en contra tuya, cuando la gente simplemente pasa un chisme y a ti te llega un día y te dicen, ah, mira que fulanita anda diciendo estas cosas o fulanito anda diciendo estas cosas de ti. Y te llega así como un balde de agua fría en la cabeza. Pero no, pues tú tienes tu tiempo, lo reflexionas y dices, bueno, esa es la percepción que ellos tienen. ¿Será cierto o no será cierto? A mí no me interesa. O sea, tienes que dejar eso fuera de tu percepción interna. No lo puedes internalizar. Si lo internalizas, te va a afectar. Es bien sencillo. Si internalizas algo así, te va a afectar. ¿Por qué? Y esa probablemente sea la intención del chisme, esa probablemente sea la intención del comentario, o esa probablemente sea la intención de aquella persona que lo publicó. Porque si hay un porcentaje de personas bastante diabólicas que van a hacer eso. Pero a ti no te interese, que no te interese a ti descubrirlo, descifrarlo o internalizarlo. No lo internalices, sepáralo. Tú eres tú y el resto del mundo vive fuera de ti. Eso es todo. No internalices nada. No tomes nada en serio tan a fondo y tan profundo de que te afecte en esa forma. Yo quisiera que tuvieras un buen día el día de hoy, que pases el mejor de los días y que ojalá continúes con nosotros en estos podcasts. Muchas gracias por escucharme a través de mi podcast, a través de La Trinchera, que se encuentra también en Spotify, en Amazon. Puedes tú escucharlo. Si tienes una Alexa, le puedes ordenar a Alexa que por favor te deje escuchar mi podcast a través de La Trinchera. También estamos en YouTube, está saliendo normalmente en YouTube. La fotografía que está al frente de mis podcasts me la envió una amiga de Ciudad Guerrero, Chihuahua. Es la portada que fue tomada una foto ahí en la Escuela Técnica 7, que originalmente de 1972 al 75 estuve en mi primera generación ahí. Y pues el momento de estudiar la secundaria para un joven sierreño como yo fue un cambio de vida completamente. Por esa razón, he llegado a este punto y como un homenaje de regreso a mi escuela está la foto de mis podcasts. Muchas gracias por seguirme los pasos. Hasta la próxima. Pasen muy buen día. Hay que recordar que ningún ser humano es perfecto. Todos evolucionamos en forma distinta. Quizás lo que escuchas en este podcast resuene contigo o quizás no, pero gracias por escucharnos. Gracias por escucharme. Continuamos. Lo que causa
La ansiedad es pensar siempre en las cosas futuras. Dejemos de pensar en las cosas futuras. Lo que causa también la depresión es pensar en las cosas del pasado. Dejemos, pues, de pensar en las cosas del pasado. Concentrémonos en el presente, en el ahora.